Después de años de servicio, por fin volvía a casa por Navidad. Pero mi padre me envió un mensaje: la Navidad es mejor sin ti. Mejor no vengas. Yo solo respondí: entendido. 5 días después, tenía 10 llamadas perdidas de mi familia, incluida una de su abogado. Demasiado tarde para deshacerlo. Mi nombre es Samantha Peterson, tengo 28 años, y después de 8 largos años sirviendo a mi país en el extranjero, por fin volvía a casa por Navidad. 3 festividades perdidas, 3 años de sillas vacías y llamadas de FaceTime que se cortaban en los peores momentos. Había contado los días, preparado mis maletas con regalos cuidadosamente elegidos, e incluso me había comprado un vestido nuevo para la cena de Navidad. Entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi padre: la Navidad es mejor sin ti. Mejor no vengas. Mis dedos temblaron al escribir solo una palabra: entendido. Antes de continuar mi historia, déjenme saber desde dónde la están viendo. Denle a me gusta y suscríbanse si quieren escuchar cómo 10 llamadas perdidas y un abogado de familia cambiaron todo. Crecer en Willow Creek, Nueva York, no fue extraordinario, pero fue mío. Nuestra casa colonial de 2 pisos en Elm Avenue, con su buzón ligeramente torcido y los parterres obsesivos de mi madre, fue donde aprendí qué significaba la familia, tanto lo bueno, como lo complicado. Mi última Navidad verdaderamente feliz antes de alistarme, todavía se reproduce en mi mente como una escena de película favorita. Tenía 20 años, de vuelta de la universidad por las vacaciones de invierno, y la casa olía a canela y pino. Mi madre, Eleanor, se había superado a sí misma con las decoraciones ese año. Luces parpadeantes enmarcaban cada ventana, y el árbol llegaba tan cerca del techo que el ángel de la copa parecía susurrar secretos a la moldura de la cornisa. Samantha, ven a ayudar con estas galletas, gritó mamá desde la cocina, la harina empolvando sus mejillas como nieve temprana. Mi hermana menor, Chloe, de 18 años en ese entonces, ya estaba allí, decorando galletas de azúcar con la precisión de un cirujano. Todo lo que hacía Chloe era perfecto: sus calificaciones, su apariencia, su habilidad para complacer a nuestros padres sin parecer esforzarse. Esta vez no las quemes, bromeó, dándome un codazo. Eso fue solo una vez, protesté, atándome un delantal. Y papá se las comió de todos modos. Hablando de mi padre, Robert Peterson, entró en la cocina en ese momento, cargando otra caja de adornos del ático. A los 53 años, todavía parecía el jugador de fútbol americano universitario que una vez fue, ancho de espaldas e imponente, con cabello salpimentado que solo lo hacía parecer más distinguido. Los recibos del negocio necesitan ser organizados antes de fin de año, dijo en lugar de un saludo, sus ojos encontrando los míos de inmediato. Deberías pasar algún tiempo en la oficina mañana, Samantha. Empieza a aprender las reglas del juego. Peterson Hardware había estado en la familia durante 3 generaciones. Mi abuelo lo construyó de la nada. Mi padre lo expandió a 3 ubicaciones, y yo se suponía que me haría cargo algún día. Era algo entendido, esperado, inevitable, excepto en mi propio corazón. Son las vacaciones de Navidad, Robert, intervino mi madre, su voz con ese tono de advertencia suave que había perfeccionado durante 25 años de matrimonio. Deja que la chica respire. Mi hermano, Michael, entró, salvándome de responder. A los 24 años, era el pacificador, el que podía disipar la tensión con un chiste o una distracción oportuna. ¿Quién quiere ayudarme a colgar las luces del porche? El intento de papá el año pasado parecía una fiesta de arañas borrachas. Yo ayudaré, me ofrecí de inmediato, lanzándole una mirada agradecida. Afuera, en el frío aire de diciembre, Michael me entregó una ristra de luces. Sabes que no puedes evitar la conversación para siempre, dijo en voz baja. Papá ya está hablando de ponerte en el puesto de subdirectora el próximo verano. No lo quiero, Mike. Las palabras salieron con más fuerza de lo que pretendía. Nunca lo he querido. Entonces necesitas decírselo directamente. Se lo dije 3 días después de Navidad. Senté a mis padres y les expliqué que había hablado con un reclutador militar, que quería servir a mi país, ver el mundo, y usar los beneficios educativos para la escuela de posgrado después. El silencio que siguió se sintió como un peso físico. Entonces mi padre se levantó, su silla raspando contra el suelo de madera. Ninguna hija mía se unirá al ejército, dijo, con la voz peligrosamente baja. Esta conversación ha terminado.
Pero no había terminado. 2 semanas después, firmé los papeles. El día que me fui para el entrenamiento básico, mi madre lloró, Chloe parecía desconcertada, y Michael me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Mi padre no vino a despedirse. Ya cambiará de opinión, me aseguró mi madre. Solo necesita tiempo. El tiempo, resultó que solo parecía calcificar su decepción. Durante mi primer despliegue, las cartas de casa se hicieron más cortas y menos frecuentes. Mi madre llamaba cuando podía, siempre cuidando de mencionar que papá estaba solo ocupado en la tienda o trabajando hasta tarde. Chloe se graduó de la universidad con honores e inmediatamente se unió al negocio familiar, entrando sin esfuerzo en el papel que yo había rechazado. Michael me mantuvo más conectada, enviando correos electrónicos con actualizaciones familiares y fotos ocasionales de las fiestas que me perdía. En una foto de Navidad de mi tercer año fuera, noté que mi padre había quitado las fotos mías en uniforme de la repisa. Cuando le pregunté a Michael al respecto, tardó 3 días en responder. Papá está pasando por algunas cosas. No te lo tomes personalmente. Pero, ¿cómo no iba a hacerlo? Con cada año que pasaba, la distancia crecía. No solo físicamente, sino también emocionalmente. Las llamadas de mi madre se volvieron programadas y algo formales. Los éxitos de Chloe me eran reportados como boletines de noticias sobre una conocida lejana. Mi padre me hablaba solo cuando casualmente estaba cerca, cuando mi madre llamaba. Sus contribuciones se limitaban a preguntas sobre cuándo me quitaría de la cabeza esto de los militares. 8 años pasaron de esta manera. 8 años convirtiéndome en una persona que mi familia no conocía, sirviendo junto a personas que se volvieron más cercanas que la sangre, perdiéndome cumpleaños, graduaciones y funerales. 8 años intentando tender un puente sobre una brecha que parecía ensancharse sin importar lo que hiciera. Y aún así, cada año, alrededor de diciembre, sentía la atracción de casa como un dolor físico. La Navidad en Willow Creek, con nieve que realmente se quedaba en el suelo, y villancicos que aún iban de puerta en puerta. La Navidad con las galletas de azúcar de mi madre, el terrible ponche de huevo de Michael, e incluso la envoltura de regalos demasiado perfecta de Chloe. La Navidad con la familia de la que, a pesar de todo, todavía anhelaba formar parte. Así que, cuando mi oficial al mando aprobó mi permiso navideño por primera vez en 3 años, la decisión de ir a casa se sintió, a la vez, aterradora e inevitable. Regresaba como una extraña, un fantasma de la hija y la hermana que una vez conocieron, esperando encontrar mi camino de regreso. El ejército te cambia de maneras que los civiles nunca pueden entender completamente. Aprendes a dormir en cualquier lugar, comer cualquier cosa y funcionar con un descanso mínimo. Desarrollas un estado de alerta que nunca se apaga del todo, y forjas amistades en el estrés y el peligro que hacen que las relaciones ordinarias parezcan superficiales en comparación. Taylor Davis se convirtió en esa persona para mí, la amiga que conocía mis peculiaridades, miedos y fortalezas mejor que nadie en casa. Nos conocimos durante mi segundo despliegue, cuando compartíamos una tienda con otras 4 mujeres en el sofocante calor del desierto. ¿Tu padre todavía te aplica la ley del hielo?, preguntó Taylor una noche mientras estábamos sentadas afuera de nuestros barracones, viendo la puesta de sol pintar las montañas en tonos de púrpura y dorado. Ella era de Colorado, con una forma directa de hablar que inicialmente parecía dura, pero que yo había llegado a apreciar. Ha evolucionado hacia el tratamiento de las mínimas palabras, respondí, deslizando la breve conversación de texto que había tenido con mi padre esa semana. Le pregunté cómo iba el negocio. Recibí de vuelta un bien. Una palabra, sin puntuación. Taylor negó con la cabeza. La familia es extraña, Peterson. Te pueden herir de maneras que los extraños nunca podrían, porque saben exactamente dónde apuntar. Profundo, bromeé, pero no se equivocaba. Mi viejo era igual cuando me alisté, continuó. No me habló durante 2 años. Ahora lleva un sombrero de papá orgulloso del ejército, al supermercado, y le cuenta a todo el mundo que su hija es una heroína. ¿Qué cambió? La expresión de Taylor se puso seria. Casi muero. El convoy pisó un IED. Cuando recibió esa llamada diciendo que estaba en estado crítico, de repente, todo por lo que estaba enfadado ya no importaba. No sabía entonces cuán proféticas serían sus palabras. 3 meses después, durante lo que debería haber sido una patrulla rutinaria, nuestro vehículo pisó una bomba en la carretera.
La explosión sigue siendo un borrón en mi memoria, fragmentos de sonido y sensación, más que un evento coherente. El zumbido en mis oídos, el sabor a polvo y sangre, el peso del equipo que de repente se sentía como si me estuviera aplastando. Recuerdo haber pensado con extraña claridad, mi padre se enterará de esto por un extraño. Sobreviví con una conmoción cerebral, heridas leves por metralla, y una nueva perspectiva. Taylor no tuvo tanta suerte. Perdió parte de su pierna izquierda por debajo de la rodilla. Durante su recuperación, pasé cada momento disponible en el hospital militar, viéndola luchar contra el dolor y las sensaciones fantasma, la determinación endureciendo su rostro durante la fisioterapia. ¿Sabes en qué sigo pensando?, dijo una tarde, el sudor perlaba su frente mientras trabajaba con su nueva prótesis. Todas las discusiones estúpidas, todos los rencores que he guardado, nada de eso importa. Ni un ápice. Sus palabras se quedaron conmigo. Cuando mi oficial al mando mencionó que era elegible para la baja en 6 meses si decidía no volver a alistarme, la decisión se sintió clara de una manera que no lo había sido antes. Era hora de ir a casa. Hora de, al menos, intentar reparar lo que estaba roto. Empecé poco a poco, enviando correos electrónicos con más frecuencia, haciendo llamadas telefónicas reales en lugar de solo mensajes de texto. Mi madre respondió con cauteloso entusiasmo, como si tuviera miedo de que me retirara de nuevo si parecía demasiado ansiosa. Te hemos echado mucho de menos, cariño, dijo durante una llamada, su voz quebrándose. La casa simplemente no es la misma sin ti. Chloe fue educada, pero distante, haciendo preguntas superficiales sobre mi vida, sin realmente involucrarse con las respuestas. Aún así, era un progreso, desde el casi silencio de los últimos años. El subgerente de la tienda de Brunswick Seba mencionó durante una conversación. Papá ha estado trabajando horas extras, tratando de encontrar un reemplazo. Reconocí la pregunta implícita y elegí evadirla. Eso suena estresante para él. ¿Cómo lo está manejando? ¿Conoces a papá?, respondió, lo cual no era realmente una respuesta en absoluto. Michael fue el más entusiasta, volviendo inmediatamente a nuestra vieja relación como si los años y la distancia no hubieran existido. ¿Así que realmente vienes a casa por Navidad?, preguntó cuando finalmente le conté mis planes. Hombre, mamá va a enloquecer, de buena manera. ¿Y papá? No pude evitar preguntar. Una pausa. Ya cambiará de opinión. Dale tiempo cuando llegues, ¿vale? Ha tenido un año difícil con el negocio y algunos problemas de salud. ¿Problemas de salud? Está bien. Solo presión alta. Nada serio, me aseguró Michael. Pero ya sabes cómo es, no se detiene, no delega. Tenerte en casa, de hecho, podría ser bueno para él, aunque aún no se dé cuenta. Mi padre mismo permaneció como un enigma. Mis intentos de conversación eran respondidos con respuestas breves, nunca iniciando el contacto él mismo. Cuando mencioné explícitamente venir a casa por Navidad, respondió, solo tu madre se alegrará. No era exactamente una cálida bienvenida, pero tampoco un rechazo total. Elegí tomarlo como una aprobación tácita. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de preparativos. Seleccioné cuidadosamente regalos para todos, una delicada bufanda para mi madre en su tono favorito de azul, una edición de coleccionista de la serie de libros favorita de Michael, una cartera de cuero para Chloe, grabada con sus iniciales. Para mi padre, después de mucha deliberación, elegí una brújula vintage que había encontrado en una tienda de antigüedades en Alemania, grabada con las palabras para encontrar tu camino a casa. Quizás era demasiado sentimental, demasiado obvio, pero se sentía correcto. Una ofrenda de paz. Cuando mis papeles de baja llegaron y mi estado civil se hizo oficial, la realidad de volver a casa me golpeó con toda su fuerza. Ya no era la teniente primera Peterson. Era simplemente Samantha de nuevo. La estructura y el propósito que habían definido mi vida durante 8 años de repente se habían ido, reemplazados por posibilidades, tanto emocionantes como aterradoras. Taylor me ayudó a empacar mi habitación de barracón, ordenando 8 años de recuerdos y objetos acumulados. Estás haciendo lo correcto, dijo, doblando mi ropa civil con precisión militar. La familia es complicada, pero sigue siendo familia. ¿Qué pasa si es demasiado tarde?, pregunté, expresando el miedo que había estado creciendo a medida que se acercaba mi fecha de partida. ¿Qué pasa si ha pasado demasiado?,
o no ha pasado lo suficiente, y no podemos encontrar el camino de regreso el uno al otro. Taylor dejó de doblar y me miró directamente a los ojos. Entonces sabrás que lo intentaste. Y créeme, eso importa. Tómalo de alguien que casi se quedó sin oportunidades. El día antes de mi vuelo, llamé a casa por última vez para confirmar los detalles de mi llegada. Mi madre respondió, su voz cálida de anticipación. No podemos esperar a verte, cariño. Estoy preparando todos tus platos favoritos. Esa cazuela de judías verdes que siempre te encantó. Y Michael insistió en que hiciera mi pastel de nueces. Suena perfecto, mamá. ¿Está papá ahí? ¿Puedo hablar con él? Una pausa. Está en la tienda, cariño. Inventario de fin de año. Pero sabe que vienes mañana. Ya tenemos tu vieja habitación lista. Al colgar, sentí una mezcla familiar de esperanza y aprensión. Mañana estaría en casa, cruzando la puerta principal de una casa que había empezado a sentirse más como un recuerdo que como un lugar real. Mañana me encontraría cara a cara con mi padre por primera vez en años, y veríamos si quedaba algo por salvar. Revisé mis maletas empacadas por última vez, asegurándome de que los regalos cuidadosamente envueltos estuvieran seguros. La brújula para mi padre de repente se sintió pesada de significado. ¿Entendería lo que intentaba decir, o el gesto fracasaría como tantos de mis intentos de conexión a lo largo de los años? Era demasiado tarde para dudar. Mi vuelo estaba reservado, mi baja era definitiva, y mi camino estaba trazado. Iba a casa por Navidad, ¿lista o no? Vas a estar bien, insistió Taylor, de pie conmigo afuera del puesto de control de seguridad del aeropuerto. Incluso con su pierna protésica, había insistido en llevarme al aeropuerto a una hora tremendamente temprana. Recuerda, enfrentaste combate real. La cena familiar no es nada comparado con eso. Me reí, pero tenía un nudo en el estómago. Al menos en combate, sabía quiénes eran mis aliados. Llámame cuando aterrices, dijo, dándome un fuerte abrazo. Y si se pone demasiado intenso, recuerda que tienes una invitación abierta para pasar Año Nuevo conmigo y mi caótica familia en Colorado. Puede que te tome la palabra, respondí, solo medio en broma. El vuelo de Denver a Nueva York se sintió, a la vez, interminable y demasiado corto. Pasé las 3 horas alternando entre la nerviosa anticipación y los intentos de distraerme con películas en las que no podía concentrarme. Cuando el avión finalmente aterrizó, respiré hondo antes de encender mi teléfono. Aparecieron 3 mensajes de texto de inmediato. Uno de Michael, avísame cuando aterrices. Puedo recogerte si tu vuelo llega a tiempo. Uno de mi madre, buen viaje, cariño. Muy emocionada de verte esta noche. Y uno de Chloe, mamá lleva 3 días limpiando sin parar. Considérate avisada. Nada de mi padre, pero eso no era sorprendente. Respondí rápidamente a Michael que mi vuelo había aterrizado a tiempo, y que aceptaba la oferta de recogerme. Mientras esperaba mi equipaje, envié un mensaje de texto grupal a mi familia, acabo de aterrizar en Nueva York. Con muchas ganas de verlos a todos esta noche. Mi madre y Michael respondieron casi de inmediato con emojis de corazón y signos de exclamación. Chloe envió un pulgar hacia arriba. De nuevo, silencio de mi padre, pero aparté la decepción. Nunca había sido de enviar mensajes de texto de todos modos. Recogí mis maletas y me encontré con Michael en la acera de llegadas, su figura familiar apoyada en su camioneta, con un aspecto más mayor y maduro de lo que recordaba. Mira lo que el ejército envió de vuelta, bromeó, dándome un abrazo de oso que me levantó del suelo. Te pusiste más bajo. Te pusiste más feo, repliqué, volviendo a nuestro viejo ritmo con tanta facilidad que me dolió el pecho. El viaje a casa estuvo lleno de las actualizaciones de Michael sobre su trabajo como profesor de ciencias de secundaria, historias sobre sus alumnos, y una cuidadosa evitación de cualquier pregunta directa sobre nuestro padre. Le dejé que dirigiera la conversación, contenta de observar el familiar paisaje pasar por la ventana, el centro comercial donde habíamos pasado el rato de adolescentes, el parque donde aprendí a montar en bicicleta, el giro hacia LM Avenue que significaba que estábamos casi en casa. Mamá ha estado cocinando desde el amanecer, dijo Michael mientras entrábamos al camino de entrada. Y te aviso, la casa parece que la Navidad vomitó por todas partes. Se ha pasado un poco este año. ¿Por qué vuelvo a casa?, pregunté,
tratando de no sonar demasiado esperanzada. La vacilación de Michael fue breve, pero notable. Es hoy, y bueno, el novio de Chloe podría proponerle matrimonio el día de Navidad. Mamá no sabe que lo sé, pero los oí hablar. Así que hay mucha emoción en el aire. Eso es maravilloso, dije. Genuinamente feliz por mi hermana, a pesar de la pequeña punzada de ser una extraña en una noticia familiar tan importante. ¿Cómo es él? Daniel. Es buena gente. Trabaja en finanzas, la trata bien. Papá lo aprueba, lo cual, ya sabes, dice mucho. Asentí, extendiendo la mano para coger mis maletas mientras Michael aparcaba. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, y lo saqué, esperando quizás un mensaje de bienvenida de mi madre, que seguramente nos había oído llegar. En lugar de eso, vi el nombre de mi padre en la pantalla. Después de días de silencio, finalmente había respondido a mi anuncio de que volvía a casa. Mi corazón se alegró momentáneamente, hasta que leí las palabras: la Navidad es mejor sin ti. Mejor no vengas. Miré fijamente la pantalla, leyendo y releyendo el mensaje, segura de que debía estar entendiendo mal. Las palabras permanecieron inalteradas, claras y sin ambigüedades. Sam, ¿estás bien? Michael estaba junto a la caja de la camioneta, observándome con preocupación. No pude pensar en él, o en los transeúntes inocentes. La incertidumbre me mantuvo paralizada. A medida que se acercaba la Nochebuena, permanecí en el limbo, extendiendo mi estancia en el hotel, y aventurándome fuera solo para lo necesario. Evité las zonas de la ciudad donde podría encontrarme con mi familia o viejos conocidos, manteniéndome en centros comerciales anónimos y cadenas de restaurantes donde pudiera mezclarme con la multitud navideña. Cada noche, revisaba mi teléfono en busca de cualquier otra comunicación de mi padre, una disculpa, una explicación, incluso una confirmación de su rechazo inicial. No había nada, solo silencio, lo cual de alguna manera dolía más que otro mensaje hiriente. Era una extraña en mi ciudad natal, más sola de lo que nunca me había sentido en países extranjeros rodeada de verdaderos extraños. Al menos allí, tenía un propósito y una identidad. Aquí, solo era la hija a la que le habían dicho que no viniera a casa por Navidad. 3 días después de mi autoimpuesto exilio, decidí que no podía pasar un minuto más en la habitación del hotel. Las paredes se cerraban, y las alegres decoraciones navideñas del vestíbulo se habían convertido en un ejercicio de tortura emocional. Necesitaba aire, movimiento, algo que me distrajera de la constante repetición del mensaje de mi padre en mi cabeza. Me abrigué contra el frío de diciembre y me dirigí a Riverside Park, pensando que en una mañana de día de semana, estaría casi vacío. Los caminos familiares a lo largo del río helado trajeron recuerdos, picnics de verano, aprender a montar en bicicleta, prácticas de atletismo en la secundaria. Este pueblo estaba grabado en mí, quisiera o no. Perdida en mis pensamientos, no me di cuenta de la figura que se acercaba hasta que me llamó por mi nombre. ¿Samantha? Samantha Peterson, ¿eres tú? Levanté la vista y vi a Ashley Miller, mi mejor amiga de la secundaria, mirándome con sorpresa encantada. Su cabello rojo estaba más corto ahora, y empujaba un cochecito que contenía un niño pequeño abrigado. Dije, el placer genuino rompiendo mi melancolía. Ha pasado una eternidad. 8 años, más o menos, estuvo de acuerdo, abrazándome torpemente alrededor del cochecito. ¿Qué haces aquí? Pensé que todavía estabas en el extranjero. Me dieron la baja. Vida civil ahora. Eso es increíble. Y justo a tiempo para Navidad con tu familia. Miró a su alrededor. ¿Están ellos aquí también? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. No. Solo estoy tomando aire. La frente de Ashley se frunció. Espera, ¿no te quedas con ellos? Creí. Se detuvo, con aspecto incómodo. ¿Creíste qué? Se movió, ajustando la manta sobre su hijo dormido. Es solo que, me encontré con tu padre en la ferretería ayer. Cuando le pregunté si estaba emocionado por tu regreso a casa, dijo que habías decidido no venir por Navidad después de todo, que estabas demasiado ocupada. La revelación no debería haberme sorprendido, pero de alguna manera lo hizo. Dijo que yo decidí no venir. Ashley asintió, sintiendo claramente que había entrado en terreno complicado. Parecía decepcionado.
Dijo algo sobre que la vida militar cambiaba las prioridades de las personas. Una risa incrédula escapó de mí. Eso no es exactamente como sucedió. Su expresión se suavizó con preocupación. ¿Quieres hablar de eso? Ethan está durmiendo la siesta, y me vendría bien una conversación de adultos que no gire en torno a Paw Patrol. Terminamos en una cafetería en el centro, el hijo de Ashley aún dormido plácidamente en su cochecito. Sobre lácteos humeantes, le conté todo, los años de comunicación tensa, mi decisión de volver a casa y, finalmente, el devastador mensaje de texto. Eso es. Wow, dijo Ashley cuando terminé. Ni siquiera sé qué decir. Eso no suena como el señor Peterson que recuerdo. La gente cambia, dije, pero la explicación se sentía vacía, incluso para mí. Tal vez, pero esto parece extremo. ¿Ha tenido problemas? ¿Problemas de salud o algo así? Me encogí de hombros. Michael mencionó presión alta, pero dijo que no era serio. Ashley pareció pensativa. Sabes, ahora que lo pienso, oí a mi madre hablar de tu padre hace unos meses. Algo sobre que no parecía el mismo en la reunión de la Cámara de Comercio. Más olvidadizo, dijo. Solo tiene 61, señalé. No está precisamente en la etapa de olvido. ¿Cierto? ¿Vaciló? Hay algo más que probablemente deberías saber, especialmente si planeas evitar a tu familia mientras estás aquí. ¿Qué es? Tu hermana, Chloe, se compromete el día de Navidad. Se supone que es un gran momento sorpresa durante la cena, pero Daniel se lo contó a mi marido, ya que juegan al baloncesto juntos. Probablemente por eso la casa está extra festiva este año. Aunque Michael me lo había insinuado, escucharlo confirmado lo hizo real. El momento especial de mi hermana, la culminación de una relación de la que no sabía casi nada. Y mi padre no quería que yo estuviera allí para eso. Así que eso es todo, murmuré, las piezas encajando. No quiere que le robe protagonismo a Chloe. Ashley pareció escéptica. ¿Simplemente por existir en una cena familiar? Eso parece extremo, incluso para un padre sobreprotector. No sabes cómo han sido las cosas, dije. Apenas ha reconocido mi existencia durante años. Esto es solo la conclusión lógica. Nos despedimos con promesas de volver a vernos antes de que me fuera de la ciudad, cuando quiera que eso fuera. De vuelta en mi habitación de hotel, repasé esta nueva información, tratando de darle sentido a todo. Mi padre estaba mintiendo activamente sobre mi ausencia, pintándome como la villana en su narrativa. ¿Se trataba del compromiso de Chloe? ¿Algún resentimiento persistente sobre mi elección de carrera? ¿O algo completamente diferente? Al día siguiente, hubo otro encuentro casual. Me había aventurado a una pequeña librería en las afueras de la ciudad, buscando algo para ocupar mis tardes, cuando literalmente choqué con la hermana de mi madre, la tía Carol. Samantha, exclamó, dejando caer el libro que había estado examinando. ¿Qué demonios haces aquí? Eleanor dijo que no venías hasta después de Año Nuevo. Otra mentira. La realización de que la decepción de mi padre se extendía más allá de un comentario casual a una vieja conocida me golpeó con fuerza. Ha habido un cambio de planes, logré decir, tratando de mantener mi voz firme. La tía Carol estudió mi rostro, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación. ¿Está todo bien? Pareces disgustada. Nunca había sido particularmente cercana a la hermana de mi madre, pero algo en su genuina preocupación rompió mi cuidadosamente mantenida compostura. Para mi horror, las lágrimas me brotaron. No creo que sea bienvenida en casa, admití, las palabras dolorosas de pronunciar en voz alta. Su confusión pareció genuina. ¿De qué estás hablando? Tu madre ha estado hablando de tu visita durante semanas. Ha decorado tu antigua habitación y todo. En el tranquilo rincón de lectura de la librería, le mostré el mensaje de mi padre. Su sorpresa pareció genuina. Esto no tiene ningún sentido, dijo, releyendo el texto. Robert puede ser terco y anticuado, pero esto no es para nada propio de él. 8 años de apenas hablarme sugieren lo contrario, señalé. La expresión de la tía Carol se volvió preocupada. No pretenderé que tu padre no ha sido difícil con tu servicio militar. Siempre ha sido un hombre de costumbres arraigadas. Pero este nivel de crueldad. Negó con la cabeza.
Algo no está bien aquí. Insistió en invitarme a almorzar, y durante sándwiches en el café de al lado, me puso al día sobre los acontecimientos familiares que me había perdido. Mi madre, aparentemente, había mantenido mi habitación exactamente como la había dejado, refrescando la ropa de cama estacionalmente, por si acaso. Michael había estado saliendo con una compañera maestra durante casi un año. Y el compromiso de Chloe se supone que es una gran sorpresa, confirmó la tía Carol. Aunque sospecho que Chloe sabe que va a suceder. Esa chica siempre estuvo 2 pasos por delante de todos. ¿Crees que por eso papá no me quiere allí?, pregunté. Para mantener el enfoque en Chloe. Consideró esto. No sería completamente fuera de carácter para el ser sobreprotector con Chloe. Siempre ha sido su pequeña princesa. Al ver mi expresión, añadió apresuradamente, pero enviar un mensaje como ese va más allá de tener favoritos. Es deliberadamente hiriente. Cuando nos separamos, prometió no mencionar nuestra reunión a mi madre, aunque claramente desaprobaba el secreto. Los problemas familiares deben tratarse directamente, aconsejó. Tómalo de alguien que desperdició años sin hablar con su propia hermana por un malentendido. Regresé a mi habitación de hotel con más preguntas que respuestas. Los días pasaron lentamente, la Nochebuena se acercaba con una sensación de temor, más que de anticipación. Todavía no había respondido a los mensajes cada vez más preocupados de mi madre, ni a los mensajes confusos de Chloe. Solo Michael sabía dónde estaba y por qué, y claramente estaba dividido entre respetar mis deseos y presionarme para que enfrentara la situación. La mañana del 5.º día, desde que recibí el mensaje de mi padre, todo cambió. Me desperté con el insistente zumbido de mi teléfono. No los mensajes de texto o llamadas ocasionales que había estado ignorando, sino una corriente continua de notificaciones. 10 llamadas perdidas en el lapso de 1 hora. 3 de mi madre, 2 de Chloe, 4 de Michael y, lo más sorprendente, una de un número etiquetado como abogado de la familia Peterson. Antes de que pudiera procesar esta avalancha, mi teléfono volvió a sonar. ¿Michael? Algo andaba muy mal. Respondí en el tercer timbrazo, el corazón martilleándome. Michael, ¿qué está pasando? Su voz llegó, sin aliento y tensa. Papá está en el hospital. Infarto. Es grave, Sam. El mundo pareció inclinarse ligeramente. A pesar de todo, la noticia me golpeó como un impacto físico. ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Anoche. Estaba en la tienda hasta tarde, haciendo inventario. El guardia de seguridad nocturno lo encontró. La voz de Michael se quebró. Ahora está estable, pero estuvo al borde de la muerte por un tiempo. Los médicos dicen que todavía no está fuera de peligro. Me senté pesadamente en el borde de la cama del hotel. Lo siento mucho, Mike. Eso es horrible. Hay más. Respiró hondo. Mamá estaba revisando su teléfono para llamar a algunos contactos de negocios, y vio el mensaje que te envió. Todos lo vimos. Una sensación fría se extendió por mi pecho. Oh, Sam. No tenía derecho a enviar eso. Ningún derecho. Mamá está devastada, no solo por la salud de papá, sino por lo que hizo. Todos lo estamos. Supuse que lo sabían, admití. Que todos estaban de acuerdo en que no viniera. Dios, no. El horror en la voz de Michael parecía genuino. ¿Cómo pudiste pensar eso? Hemos estado esperando que vuelvas a casa durante años. Pero papá. Michael dudó. Últimamente no ha sido el mismo. Los médicos creen que pudo haber tenido algunos episodios menores antes de este ataque importante. Problemas de memoria, cambios de personalidad. Mamá ha estado preocupada por él durante meses, pero ya sabes lo terco que es para ir al médico. La revelación añadió otra capa de complejidad a una situación ya confusa. ¿Así que crees que el mensaje fue a causa de sus problemas de salud? No lo sé, tal vez en parte. Michael sonaba agotado. Pero eso no lo justifica. Nada lo justifica. Mamá te ha estado llamando sin parar. Sabe que estás en la ciudad. Tuve que decirle después del ataque de papá. Te está rogando que vengas al hospital. Cerré los ojos, dividida entre el instinto de correr hacia mi familia durante una crisis y el dolor persistente del rechazo de mi padre.
No sé si puedo enfrentarlo ahora mismo, Mike. No tienes que verlo todavía si no estás lista, me aseguró. Pero mamá y Chloe, te necesitan, Sam. Todos te necesitamos. La sinceridad en su voz rompió mis defensas. Cualesquiera que fueran los problemas entre mi padre y yo, el resto de mi familia estaba sufriendo. Y a pesar de 8 años de distancia, seguían siendo mi familia. Iré, dije finalmente. Dame media hora. La sala de espera del hospital era un estudio de tensión y agotamiento. Mi madre estaba sentada rígidamente en una silla incómoda, su apariencia normalmente perfecta desaliñada, con ojeras. Chloe paseaba junto a la ventana, deteniéndose ocasionalmente para revisar su teléfono. Ambas levantaron la vista cuando entré, sus expresiones cambiando de cansancio a conmoción. Samantha, susurró mi madre, levantándose inestable. Oh, cariño. Y entonces me estaba abrazando, su perfume familiar mezclándose con el olor antiséptico del hospital mientras se aferraba a mí como si pudiera desaparecer. Por encima de su hombro, vi a Chloe observando con incertidumbre, sus ojos enrojecidos por el llanto. Lo siento mucho, dijo mi madre, retrocediendo para mirarme. Muchísimo, muchísimo, por el mensaje de tu padre. No tenía ni idea. Ninguno de ustedes preguntó, ¿verdad? Está bien, mamá, dije automáticamente, las palabras sonando huecas. No está bien, interrumpió Chloe, dando un paso adelante. Fue cruel e inexcusable. La vehemencia en su voz me sorprendió. Mi hermana perfecta y correcta parecía genuinamente enfadada, no conmigo, sino en mi nombre. Era tan inesperado que no sabía cómo responder. Michael apareció con tazas de café para todos. Su alivio al verme palpable. Los médicos están con papá ahora. Dicen que las próximas 24 horas son críticas. Nos sentamos en las incómodas sillas de la sala de espera. La conversación, al principio, fue vacilante y torpe. 8 años de distancia crearon un abismo, no fácil de salvar, especialmente bajo circunstancias tan estresantes. Pensamos que habías cambiado de opinión sobre venir, dijo mi madre finalmente, sus manos deshaciendo nerviosamente un pañuelo. Cuando no llegaste, y no contestaste nuestras llamadas. Robert dijo que habías mandado un mensaje de texto, diciendo que algo había surgido con tus papeles de baja. Otra mentira. Eso no es lo que pasó. Ahora lo sabemos, dijo Chloe en voz baja. Vimos su mensaje para ti y tu respuesta. Miré fijamente el suelo de linóleo, avergonzada de alguna manera, como si me hubieran pillado haciendo algo malo, en lugar de ser la receptora del rechazo. No sabía qué decirles a ninguno de ustedes después de eso. Parecía más fácil, simplemente, mantenerme alejada. Lleva años haciendo esto, ¿verdad? La pregunta de mi madre fue suave, pero directa. Interponiéndose entre nosotros. Levanté la vista, confusa. ¿Qué quieres decir? Intercambió miradas con Chloe y Michael. Después de que te fuiste para tu segundo despliegue, tus cartas, de repente, dejaron de llegar regularmente. Robert dijo que probablemente estabas demasiado ocupada con tus nuevas responsabilidades, como para escribir a menudo a casa. Pero escribí todas las semanas, protesté. Y envié correos electrónicos, cuando pude. Recibimos quizás una carta al mes, dijo Chloe. Y la mayoría eran breves, impersonales. Una sensación de malestar creció en mi estómago. Eso no es posible. Escribí cartas detalladas. Hice preguntas sobre lo que estaba sucediendo en casa. Les conté sobre mis amigos, mis experiencias, todo lo que podía compartir. Michael tenía aspecto sombrío. Papá siempre recogía el correo. Siempre era el primero en llegar a casa. ¿Crees que estaba interceptando mis cartas? La idea parecía tan invasiva, tan controladora, que apenas podía procesarla. No lo creo, dijo mi madre, su voz endureciéndose. Lo sé. Cuando estaba revisando su teléfono anoche, también miré su correo electrónico. Hay una carpeta etiquetada con tu nombre. Tiene correos electrónicos que nos enviaste a lo largo de los años. Correos electrónicos que nunca recibimos. La traición me caló hondo. Todos esos años pensé que mi familia se estaba distanciando, respondiendo con creciente brevedad a mis intentos de conexión.
Y mientras tanto, mi padre había estado saboteando activamente nuestra comunicación. Hay más, dijo Choe, su voz inusualmente vacilante. El año pasado, cuando estaba ayudando a papá a organizar la oficina en casa, encontré un montón de cartas tuyas, sin abrir, en el cajón de su escritorio. Lo confronté al respecto, y él dijo que habían llegado después de que ya habías llamado con las mismas actualizaciones, así que no se había molestado en distribuirlas. Sabía que algo no estaba bien. Mi madre continuó, la ira infiltrándose en su tono. La Samantha que yo crié no dejaría de comunicarse con su familia. Pero Robert siempre tenía explicaciones. El ejército te estaba cambiando. Estabas demasiado ocupada. Habías encontrado una nueva vida y ya no nos necesitabas. ¿Y tú le creíste? No pude evitar el dolor en mi voz. No quería, admitió, las lágrimas llenando sus ojos. Pero él era tan convincente. Y cuando llamabas, parecías reservada, como si te estuvieras reprimiendo. Porque sus respuestas siempre eran tan formales y breves. Pensé que todos se estaban alejando de mí. Michael extendió la mano para apretar la mía. Fue una tormenta perfecta de malentendidos, y papá lo orquestó todo. ¿Pero por qué?, pregunté. La pregunta que me había estado atormentando durante años, finalmente dicha en voz alta. ¿Por qué se esforzó tanto en separarme de todos ustedes? La explicación de mi madre fue interrumpida por la llegada de un doctor, su expresión profesionalmente neutra mientras se acercaba a nuestro grupo. Señora Peterson, su esposo está despierto, y pregunta por usted. Se levantó, alisando su ropa arrugada con manos temblorosas. ¿Pueden venir mis hijos también? El doctor dudó. Todavía está muy débil. Quizás solo uno a la vez, después de usted. Mi madre se volvió hacia mí, su expresión resuelta. Samantha debería ir primero. El pánico se disparó en mi pecho. Mamá, no creo que sea una buena idea. Dejó bastante claro que no quiere verme. Es exactamente por eso que necesitas ir, insistió. Esto ha durado demasiado. Busqué el apoyo de Michael y Choe, pero sus expresiones me dijeron que estaban de acuerdo con nuestra madre. Después de 8 años de manipulación, y una casi tragedia, era hora de un ajuste de cuentas. Está bien, cedí, la boca seca de aprensión. Pero no esperen milagros. Mientras seguía al médico por el estéril pasillo, intenté prepararme para lo que venía. ¿Mi padre redoblaría su rechazo? ¿Estaría siquiera lo suficientemente lúcido como para reconocerme? El pitido de los monitores y el olor antiséptico me recordaron incómodamente el hospital militar, donde había visitado a Taylor durante su recuperación. Afuera de la habitación de mi padre, me detuve, respirando hondo. Lo que sucediera después, o bien comenzaría a sanar 8 años de dolor, o confirmaría que algunas rupturas no podían ser reparadas. De cualquier manera, necesitaba enfrentarlo. Abrí la puerta. El hombre en la cama del hospital apenas se parecía al padre que recordaba. Robert Peterson siempre había sido imponente, su presencia llenaba cualquier habitación en la que entraba. Ahora parecía disminuido, con el rostro gris y conectado a un enredo de monitores y líneas intravenosas. Tenía los ojos cerrados cuando entré, y por un momento, pensé que podía estar dormido. Eleanor. Su voz era un raspón, sus ojos abriéndose en finas rendijas. Soy Samantha, papá. Me acerqué, flotando torpemente junto a la cama, sin saber si sentarme o quedarme de pie. Su expresión cambió a través de la confusión, la conmoción, y luego algo que no pude identificar. Culpa, quizás, o miedo. Samantha repitió, como si estuviera probando el sonido de mi nombre. ¿Viniste? Mamá me pidió que viniera. Después de lo que yo. Cerró los ojos brevemente. No pensé que lo harías. Permanecí en silencio. Las palabras que había ensayado en mi cabeza, durante incontables confrontaciones imaginadas, de repente, inadecuadas, ante su fragilidad. Siéntate, dijo finalmente, haciendo un gesto débil hacia la silla junto a la cama. Si vas a gritarme, prefiero que lo hagas sentada. Me hace sentir menos en desventaja. A pesar de todo, una pequeña sonrisa asomó a mis labios. No voy a gritarte. Acabas de tener un infarto. Podría terminar el trabajo. Luego, su intento de humor se desvaneció.
La realidad de su condición era demasiado seria para tales bromas. Me senté, manteniendo una distancia prudente. De cerca, pude ver cuánto había envejecido. Las líneas alrededor de sus ojos, más profundas, su cabello, ahora, más blanco que gris. 8 años nos habían cambiado a ambos. Encontraron el mensaje, dije finalmente. El que me enviaste. Saben que no elegí quedarme lejos. Algo parecido a la vergüenza cruzó su rostro. No estaba pensando con claridad. ¿Y tampoco estabas pensando con claridad cuando interceptaste mis cartas? ¿O borraste mis correos electrónicos? ¿O le mentiste a todos sobre lo que dije? Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Te lo dijeron? Sí, papá. Me lo dijeron. 8 años manipulando mi relación con mamá, Michael, y Chloe. 8 años haciéndome creer que mi familia se estaba alejando de mí, cuando eras tú todo el tiempo. La ira que había prometido no expresar se filtró en mi voz, a pesar de mis mejores esfuerzos. Quiero saber por qué. Miró hacia otro lado, su mirada fija en la ventana, donde la luz del sol invernal proyectaba débiles patrones en el suelo estéril. Tenía miedo, admitió, las palabras pareciendo costarle. ¿De qué? De perderte. Sus ojos volvieron a encontrarse con los míos, y para mi sorpresa, brillaban con lágrimas. Cuando te uniste al ejército por primera vez, me enfadé. Habías rechazado todo lo que intenté darte, el negocio, la seguridad, un futuro que yo entendía. Pero luego te desplegaron, y el enfado se convirtió en miedo. Un miedo constante, aplastante. Recordé las palabras de mi madre, sobre su hermano perdido en otra guerra lejana. Tu tío, James, murió en Vietnam, a los 22 años. Asintió ligeramente. Pero no fue solo eso. Mi padre, sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Volvió siendo un hombre diferente. Distante, frío, a veces violento. Nos abandonó cuando yo tenía 14. Simplemente se fue un día y nunca volvió. Esta era una historia familiar que nunca había oído. Revelaciones que arrojaban luz sobre el comportamiento de mi padre, de una manera nueva, aunque no excusable. Así que, cuando recibí tu primera carta, describiendo un tiroteo en el que habías estado, yo... Su voz vaciló. No pude soportarlo. No pude soportar compartir ese miedo con tu madre, verla pasar por lo que pasó la mía. Así que edité las cartas, quité las partes aterradoras, me dije a mí mismo que las estaba protegiendo. Y luego simplemente continuaste, le seguí, comenzando a comprender la lógica retorcida que había guiado sus acciones. La edición se convirtió en interceptar, se convirtió en mentir. Asintió, la vergüenza evidente en su expresión. Estuvo mal. Lo sé. Pero cada paso pareció necesario en su momento. Cada mentira requirió otra para mantenerla. Y luego empezaste a alejarte, que era exactamente lo que intentaba evitar, porque pensaba que mi familia no quería saber de mí. La ironía era casi insoportable. Cada respuesta breve, cada pregunta sin respuesta, confirmaba lo que temía, que me había convertido en una extraña para todos ellos. Nunca quise que eso sucediera, dijo en voz baja. Solo quería mantenerte a salvo. Mantenernos a todos a salvo, destruyendo nuestra relación. Gran plan, papá. Se encogió ante mi sarcasmo, pero no discutió. Los médicos creen que he estado teniendo episodios cardíacos menores durante meses, afectando mi juicio, mi memoria. Pero eso no es excusa para ese mensaje de texto. Cuando Chloe me dijo que creía que su novio iba a proponerle matrimonio en Navidad, algo se rompió en mí. Solo podía pensar que venías a casa a un peligro. Peligro emocional, no físico, pero mi mente ya no podía separar los dos. Así que decidiste herirme primero, concluí. Alejarme antes de que pudiera ser herida. Suena demente cuando lo dices así. Era demente, papá. ¿Y Chloe? Nos sentamos en silencio por un largo momento. Los únicos sonidos, el constante pitido de los monitores y los anuncios hospitalarios amortiguados, desde el pasillo. No espero que me perdones, dijo finalmente. Lo que hice no se puede deshacer con una disculpa. No, no se puede, estuve de acuerdo. 8 años de manipulación no desaparecen porque digas que lo sientes.
Asintió, aceptando esto. Para lo que valga, y sé que no vale mucho ahora mismo, lo siento, Samantha. Más de lo que puedo expresar. Otro silencio cayó entre nosotros, pesado con años de malentendidos y engaños deliberados. Una parte de mí quería irse, decirle que algunas rupturas de confianza no podían ser reparadas. Pero otra parte, la parte que lo recordaba enseñándome a montar en bicicleta, animando mi graduación de la secundaria, abrazándome fuertemente el día antes de irme para el entrenamiento básico, esa parte no podía soltarlo del todo. El abogado de la familia me llamó, dije, cambiando ligeramente de tema. ¿Por qué? Una mirada de confusión cruzó el rostro de mi padre. ¿Arthur te llamó? Yo no le pedí que lo hiciera. Bueno, lo hizo. Dejó un mensaje diciendo que necesitaba hablar urgentemente. La comprensión amaneció en los ojos de mi padre. Eso sería sobre el testamento. Lo cambié después de que te alistaste. Te saqué como beneficiaria. La revelación dolió, aunque no fue del todo sorprendente. Otro castigo por elegir mi propio camino. Otro error, corrigió en voz baja. Uno que planeo arreglar. Cuando vi a Arthur la semana pasada. He estado pensando mucho últimamente, incluso antes de esto. Hizo un gesto hacia el equipo del hospital que lo rodeaba. Sobre el tipo de padre que he sido. El tipo de hombre. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Entró una enfermera, seguida por mi madre, cuya mirada ansiosa se movía entre nosotros, como si buscara signos de conflicto. ¿Todo bien por aquí?, preguntó con cautela. Me puse de pie, necesitando espacio de la intensidad de la conversación. Solo estábamos hablando. Papá puede ponerte al día. Samantha, me llamó mi padre mientras llegaba a la puerta. Me giré, con una mano en el picaporte. ¿Volverás más tarde? Hay más cosas que necesito decir. Vacilé, dividida entre la autoprotección y la atracción de una posible reconciliación. Lo pensaré. En el pasillo, me apoyé contra la pared, abrumada por las revelaciones y emociones de la última hora. Las acciones de mi padre habían sido inexcusables, nacidas del miedo, retorcidas en control. Y, sin embargo, verlo tan disminuido, escuchar el arrepentimiento en su voz, hacía imposible mantener la justa ira que me había sostenido durante días. Michael me encontró allí, ofreciéndome una taza de horrible café de hospital sin comentario. ¿Cuánto sabías?, pregunté después de tomar un sorbo. Sobre la interferencia de papá. Sospechaba que algo no estaba bien, admitió. Las pocas veces que te visité durante tus permisos, la Samantha que vi no coincidía con la hermana distante y desinteresada que papá describía en tus supuestos mensajes. Pero nunca imaginé la magnitud de todo. Dice que los médicos creen que su salud afectó su juicio recientemente. Michael asintió. Mencionaron la posibilidad de AIDS, mini ictus, que pueden causar cambios de personalidad, toma de decisiones deteriorada. Pero eso no explica 8 años de manipulación. No estuve de acuerdo. Eso fue simplemente papá siendo papá. Controlador, con miedo de lo que no podía entender o manejar. Nos interrumpió la llegada de un hombre mayor y distinguido, con un traje caro, Arthur Collins, el abogado de la familia Peterson, desde que tengo memoria. Su expresión se iluminó cuando me vio. ¿Samantha? Gracias a Dios. He estado tratando de localizarte. Extendió la mano, que estreché automáticamente. Lamento mucho la condición de su padre. ¿Cómo está? Estable, respondió Michael. Los médicos son cautelosamente optimistas. Arthur asintió, aliviado. Eso es bueno de escuchar. Odio hablar de negocios en un momento como este, pero su padre fue bastante insistente cuando vino a verme la semana pasada. Quería que se hicieran cambios en su testamento, y varios documentos legales, inmediatamente. ¿Cambios?, repetí, confusa. Acaba de decirme que pensaba verte para hacer cambios, pero que aún no lo había hecho. El abogado negó con la cabeza. No, definitivamente vino el martes pasado por la tarde. Pasó casi 2 horas revisando todo. Estaba particularmente enfocado en reinstaurarla como beneficiaria y agregarla de nuevo al plan de sucesión del negocio. Lo miré fijamente, tratando de procesar esta información. ¿Está diciendo que ya cambió su testamento para incluirme de nuevo?
¿Antes de su infarto? ¿Antes de que mi visita siquiera estuviera confirmada? Sí, en efecto. Estaba bastante decidido al respecto. Dijo que había cometido un error terrible y que necesitaba arreglarlo antes de que fuera demasiado tarde. Arthur estudió mi rostro. Entendí que había habido cierto distanciamiento, pero parecía genuinamente arrepentido. Michael apretó mi hombro. ¿Ves? Estaba tratando de arreglar las cosas, incluso antes de que sucediera todo esto. La revelación arrojó el mensaje de texto de mi padre bajo una luz aún más confusa. Si ya había tomado medidas para reconciliarse legalmente, ¿por qué enviar un mensaje tan hiriente días después? Los médicos mencionaron que su juicio pudo haber sido afectado por mini ictus, dije lentamente. ¿Podría eso explicar la contradicción? Arthur pareció pensativo. No soy un profesional médico, por supuesto, pero su padre sí parecía algo desorientado durante nuestra reunión. No dejaba de perder el hilo, y luego se frustraba consigo mismo. Asumí que era la naturaleza emocional de nuestra conversación, pero a la luz de su condición actual. No excusaba lo que había hecho, pero ofrecía una posible explicación para la escalada, desde la manipulación a largo plazo, hasta la crueldad manifiesta. El padre que se había asegurado cuidadosamente de que se me incluyera de nuevo en su testamento, no era el mismo padre que me había enviado un mensaje de texto, diciéndome que no volviera a casa. Debería volver con su madre, dijo Arthur, mirando su reloj. Pero quería que supiera sobre los cambios. Su padre fue muy claro en que quería hacer las paces, en un sentido legal, al menos. Mientras se alejaba, Michael y yo intercambiamos miradas que contenían partes iguales de confusión, esperanza y dolor persistente. ¿Qué estás pensando?, preguntó. Estoy pensando, hice una pausa, tratando de ordenar el enredo de emociones. Estoy pensando que nada es tan simple como parecía hace 5 días, o incluso hace 5 horas. Bienvenida a la familia, dijo Michael con una sonrisa irónica. Nunca es simple, solo ocasionalmente vale la pena por las complicaciones. Mientras nos reuníamos con Chloe en la sala de espera, me encontré cautelosamente abierta a la posibilidad de que pudiera tener razón. La Nochebuena en una sala de espera de hospital no era lo que ninguno de nosotros había planeado. Las luces fluorescentes y el olor antiséptico estaban muy lejos del cálido resplandor del árbol de Navidad familiar y del popurrí de canela y manzana de mi madre. Sin embargo, mientras los 4, mi madre, Michael, Chloe y yo, nos reuníamos en la pequeña habitación privada que el personal del hospital nos había encontrado, había una intimidad inesperada en nuestra improvisada celebración. Traje esto de casa, dijo mi madre, sacando paquetes cuidadosamente envueltos de una bolsa de mano. No parecía correcto posponerlo por completo. Había traído una caja de sus famosas galletas de azúcar, un poco desmoronadas por el viaje, pero aún con sus meticulosas decoraciones. Michael contribuyó con un termo de ponche de huevo, solo ligeramente mezclado, todavía es un hospital. Y Chloe había logrado encontrar un pequeño árbol artificial en la tienda de regalos del hospital, ahora adornado con ángeles de clips y estrellas de abatelenguas creadas por una útil enfermera pediátrica. Fue, simultáneamente, la reunión de Navidad más extraña y genuina que pude recordar. Papá está lo suficientemente estable, como para ser trasladado de la UCI mañana, informó Chloe después de una llamada con su médico. Todavía están preocupados por posibles efectos neurológicos, por el AIP, pero su función cardíaca está mejorando. Es una noticia maravillosa, dijo mi madre, el alivio evidente en su voz, a pesar de su agotamiento. Se volvió hacia mí, su expresión suavizándose. Samantha, sé que este no es el regreso a casa que ninguno de nosotros imaginó, especialmente después de todo lo que has aprendido. Negué con la cabeza, todavía procesando las revelaciones de las últimas 24 horas. Ni siquiera sé cómo sentirme al respecto todavía, mamá. 8 años pensando que mi familia se estaba alejando de mí, solo para descubrir que papá lo estaba asegurando sistemáticamente. Es mucho para asimilar. Para todos nosotros, asintió Michael. Descubrir que hemos sido manipulados, que la distancia que sentimos no era real, sino fabricada. Todavía estoy tratando de entenderlo. Chloe, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. Sabía que algo no estaba bien. Su voz era suave, pero firme. Esas veces que te llamé, y la conversación se sintió incómoda, forzada, nunca tuvo sentido. La Samantha que se fue al ejército,
no era alguien que simplemente dejaría de preocuparse por su familia. Pero papá era tan convincente, cuando decía cosas como, ella ha seguido adelante, o, el ejército es su familia ahora, punto. ¿Por qué no dijiste nada? No pude evitar el dolor en mi voz. Lo intenté algunas veces, pero papá siempre tenía explicaciones, y mamá era tan sensible, sobre todo el tema. Dirigió una mirada de disculpa a nuestra madre. Y luego encontré esas cartas en su escritorio, y supe con seguridad que algo andaba mal. Pero para entonces, habían pasado años, y no sabía cómo arreglarlo. Ninguno de nosotros lo sabía, dijo mi madre, extendiendo la mano para tomar la mía. Dejamos que el miedo y los malentendidos nos separaran. Pero eso termina ahora. Su agarre se estrechó. Pase lo que pase con tu padre, decidas lo que decidas sobre tu relación con él, quiero que sepas que siempre tienes un lugar en esta familia. Siempre. La sinceridad en su voz me hizo llorar. Los he echado tanto de menos a todos, admití. Incluso cuando estaba enfadada. Incluso cuando pensé que no me querían cerca, los eché de menos. Michael levantó su vaso de papel de ponche de huevo. Por los reencuentros familiares. Mejor tarde que nunca. Todos brindamos con nuestras tazas, en un brindis improvisado. El simple gesto, de alguna manera, más significativo que cualquier elaborada tradición navideña. Más tarde, esa noche, después de que mi madre y Chloe se fueron a descansar a casa, me encontré sola en la habitación del hospital de mi padre. Estaba durmiendo, las fuertes luces de techo atenuadas, su rostro relajado de una manera que no lo había estado durante nuestra confrontación anterior. Me senté en silencio, observando el constante subir y bajar de su pecho, pensando en las contradicciones del hombre que tenía delante. El padre que había estado tan orgulloso en mi graduación de la secundaria. El hombre de negocios que no podía entender por qué su hija no querría la seguridad de una empresa familiar. El hijo asustado de un veterano de la Segunda Guerra Mundial que asociaba el servicio militar con la pérdida y el trauma. El padre manipulador que me había aislado sistemáticamente de mi familia. El hombre arrepentido que había cambiado su testamento para incluirme de nuevo, antes de que mi visita siquiera estuviera confirmada. ¿Qué versión era el verdadero Robert Peterson? Quizás todas ellas. Se removió, los ojos abriéndose ligeramente. ¿Samantha? ¿Volviste? Dije que lo pensaría, respondí. Lo pensé. Intentó sentarse más erguido, haciendo una mueca de dolor ante el esfuerzo. Yo también he estado pensando. Sobre lo que necesito decirte. Papá, no tienes que. Lo hago. Su voz era más fuerte ahora, más parecida al padre que recordaba. Lo que hice es imperdonable. No solo el mensaje de texto, sino todo. Las cartas, los correos electrónicos, las mentiras. Me dije a mí mismo que estaba protegiendo a la familia, pero en realidad, solo estaba tratando de controlar una situación que me asustaba. Fui un cobarde, Samantha. La admisión, tan en desacuerdo con el padre fuerte y seguro con el que había crecido, me dejó perpleja. No espero perdón, continuó. Ni siquiera lo estoy pidiendo. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. De la mujer en la que te has convertido, del servicio que has prestado. Nunca lo he dicho, y debería haberlo hecho. Todos los días durante los últimos 8 años, debería haberlo dicho. Me senté con sus palabras, sin aceptarlas ni rechazarlas todavía. ¿Por qué cambiaste tu testamento la semana pasada? Antes de saber que definitivamente venía a casa. Pareció sorprendido de que supiera eso. ¿Arthur te lo dijo? Bien. ¿Tenía miedo? Hizo un gesto hacia el equipo del hospital. Tenía miedo de no tener la oportunidad de decírtelo yo mismo. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Lo cambié porque estaba mal. Tan simple como eso. Había estado teniendo estos episodios, momentos de claridad, donde de repente podía ver lo que le había hecho a nuestra familia, a ti. Necesitaba arreglar lo que pudiera, mientras pudiera. Y luego enviaste ese mensaje. Su expresión se nubló de vergüenza. Los médicos creen que fue otro AIDS, uno más grave. Dicen que puede causar comportamiento irracional, cambios de personalidad. Pero eso es una explicación, no una excusa. El mensaje cruel que envié,
vino de algún lugar dentro de mí, episodio o no. La honestidad de esta admisión me afectó más que cualquier disculpa. No justificación, no desviación, solo reconocimiento del daño que había causado. No sé si podemos arreglar esto, papá, dije honestamente. Ha habido demasiado daño, demasiados años perdidos. Lo sé, asintió lentamente. Pero quizás, en cambio, podamos construir algo nuevo. No retomar donde lo dejamos. Eso es imposible. Pero empezar desde aquí, con la verdad entre nosotros, si estás dispuesta. No era perdón. Todavía no. Pero era una apertura, una posibilidad que no me había permitido considerar en los días, desde que recibí su mensaje. Me quedaré en la ciudad un tiempo, dije finalmente. Podemos hablar más cuando estés más fuerte. El alivio suavizó sus rasgos. Me gustaría eso. A la mañana siguiente, el día de Navidad, llegó una reunión inesperada. Mi padre había sido trasladado a una habitación normal. Su condición se había estabilizado lo suficiente, como para que los médicos permitieran una breve visita familiar. El pequeño árbol artificial fue trasladado de la sala de espera a su cabecera. E incluso Daniel, el novio de Chloe, se unió a nosotros. Tenía planeada toda una propuesta, me dijo con pesar, mientras organizábamos las sillas alrededor de la cama del hospital. Champán, cuarteto de cuerdas, todo el asunto. Ahora no sé si posponerlo o simplemente seguir la corriente. Lo estudié, la energía nerviosa, la forma en que no dejaba de tocar el bolsillo de su chaqueta, donde seguramente esperaba una caja de anillo. A mi hermana nunca le importaron las cosas elegantes, le aconsejé. Solo la sustancia. Sonrió agradecido. Te pareces exactamente a como te describió Michael. Cuando Chloe entró en la habitación, Daniel no vaciló. Allí mismo, en una habitación de hospital, con el pitido de los monitores como música de fondo, y un árbol de estrellas de abatelenguas como testigo, se arrodilló. Esto no es como lo planeé, comenzó. Pero los últimos días me han mostrado que no siempre podemos planificar lo que la vida nos trae. Lo que importa es enfrentarlo juntos. Sacó un anillo que reflejó la luz fluorescente. Chloe Peterson, ¿quieres casarte conmigo? La alegría en el rostro de mi hermana, mientras aceptaba la propuesta y el anillo, fue inconfundible. Y, quizás, por primera vez desde que recibí el mensaje de mi padre, me sentí genuinamente contenta de haber vuelto a casa, incluso en estas circunstancias. Yo también he guardado un secreto, anunció mi madre, después de que la emoción del compromiso se calmara. Sacó un sobre desgastado de su bolso. Samantha, esto te llegó hace años. Tu padre lo interceptó, pero lo encontré cuando estaba buscando papeles de seguros en su escritorio. La dirección de remitente mostraba el nombre de Taylor Davis, mi amiga más cercana del ejército. El matasellos tenía casi 5 años. Me envió algo, y papá me lo ocultó. El dolor volvió a ser fresco. Ábrelo, me animó mi madre suavemente. Dentro había una fotografía, Taylor y yo con nuestros uniformes, con los brazos alrededor de los hombros, el paisaje desértico extendiéndose detrás de nosotras. En la parte trasera, Taylor había escrito, para recordarte que la familia viene en muchas formas. Echándote de menos, compañera de batalla. Con la foto había una carta corta, su letra familiar, trayendo una inmediata ola de nostalgia. Peterson, sé que las cosas están difíciles con tu familia ahora mismo. No hablas mucho de eso, pero puedo verlo en tu cara, cuando recibes esos correos cortos de casa. Quiero que recuerdes que la familia no es solo con quienes naces. También es con quienes eliges estar al lado. Dicho eso, no renuncies a tu familia de sangre todavía. Mi padre y yo encontramos el camino de regreso el uno al otro, y quizás tú y los tuyos también lo hagan. A veces, la gente necesita tiempo para ajustar sus sueños para ti, para que coincidan con la realidad de en quien te has convertido. Mantente alerta aquí afuera. Te cubro la espalda. Taylor. Las palabras, escritas hace años, se sentían extrañamente proféticas ahora. Levanté la vista y encontré a mi familia observándome con diversas expresiones de preocupación y esperanza. Tenía razón, dije finalmente. En todo. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina. Mi habitación de hotel fue abandonada a favor de mi vieja habitación en casa, conservada tal como mi madre había dicho.
La recuperación de mi padre progresó lenta, pero constantemente, con fisioterapia y seguimiento neurológico, llenando nuestros días. El abogado de la familia, Arthur, nos ayudó a desenredar los aspectos legales de la manipulación de mi padre, asegurando que los canales de comunicación no pudieran ser interceptados de nuevo. Lo más importante, hablamos, realmente hablamos, como familia. Sobre los años de separación, los malentendidos, el dolor de todos los lados. Sobre mis experiencias en el ejército, historias que había intentado compartir en cartas que nunca llegaron. Sobre la relación de Chloe con Daniel, la carrera docente de Michael, la soledad de mi madre durante mi ausencia. También hablamos sobre el futuro. Mi baja del ejército me había dejado en una encrucijada, insegura de mis próximos pasos. Para mi sorpresa, fue mi padre quien sugirió una posibilidad que no había considerado. La tienda de Brunswick necesita un gerente, dijo durante una de nuestras ahora conversaciones regulares, junto a su cama. Alguien con experiencia de liderazgo, habilidades organizativas. Alguien que pueda pensar rápido. ¿Me estás ofreciendo un trabajo, papá?, pregunté, divertida por la inversión de nuestras posiciones de hace 8 años. Estoy sugiriendo una posibilidad, aclaró. Sin presión, sin expectativas. Solo una opción si te interesa. El negocio siempre ha estado ahí para cualquiera de ustedes que lo quiera, no solo para quien yo decidiera que debería tenerlo. No acepté de inmediato, necesitando tiempo para considerar si reincorporarme al negocio familiar sería un paso adelante o atrás. Pero la oferta misma representaba un cambio fundamental en nuestra relación, de control a elección, de obligación a oportunidad. Cuando llegó enero y mi padre finalmente fue dado de alta del hospital, nuestra familia se reunió una vez más en la casa de LM Avenue. Las decoraciones navideñas aún estaban puestas, los regalos todavía envueltos y esperando, bajo un árbol que, de alguna manera, había sobrevivido, sin perder todas sus agujas. Más vale tarde que nunca, declaró mi madre mientras finalmente intercambiábamos los regalos que deberían haber sido abiertos semanas antes. Cuando mi padre desenvolvió la brújula vintage que había traído de Alemania, sus ojos se llenaron de lágrimas, ante la inscripción, para encontrar tu camino a casa. No estaba segura de querer dártelo todavía, admití, después de todo lo que había pasado. Pero ahora se siente correcto. Gracias, dijo simplemente, sosteniendo la brújula con cuidado, como si pudiera romperse. Intentaré estar a la altura. Esa noche, mientras estábamos sentados alrededor de la sala de estar, con tazas de chocolate caliente, y la cómoda fatiga que sigue a la catarsis emocional, me di cuenta de algo importante. La familia a la que había regresado, no era la versión idealizada que había llevado en mis recuerdos durante 8 años de servicio. Era más desordenada, más complicada, marcada por la fragilidad humana, y la capacidad, tanto para el daño, como para la sanación. Pero era real. Y, por primera vez en años, era verdaderamente mía, para reclamar. El camino por delante no sería fácil. La confianza, una vez rota, no se repara de la noche a la mañana. Los hábitos de distancia y las barreras defensivas no podían desmantelarse en unas pocas semanas de reconciliación. La salud de mi padre seguía siendo una preocupación, y los efectos neurológicos de sus mini ictus significaban que nuestra relación siempre llevaría un asterisco de incertidumbre. Sin embargo, como Taylor había escrito hace años, la familia viene en muchas formas. A veces, son las personas que están a tu lado en peligro. A veces, son las personas que comparten tu sangre, pero necesitan volver a aprender a compartir tu vida. A veces, son ambas, y más. Miré a mi alrededor, a los rostros de mi familia, cansados, pero presentes, dañados, pero sanando, y reconocí la verdad. Volver a casa, no se trata de regresar a un lugar que permanece inalterado en tu ausencia. Se trata de encontrar tu lugar, en el momento presente, con todas sus imperfecciones y posibilidades. Y por ahora, al menos, estaba exactamente donde necesitaba estar. ¿Alguna vez has experimentado un malentendido familiar que tardó años en resolverse, o recibido un mensaje que cambió completamente tu perspectiva sobre una relación? Me encantaría escuchar tus historias, en los comentarios de abajo. No olvides darle a me gusta a este vídeo, si mi historia te pareció significativa, suscríbete, para más experiencias de la vida real, y compártelo con alguien, que quizás necesite escuchar, que la reconciliación familiar es posible, incluso después de años de dolor. Gracias por escuchar, y recuerda, a veces,
Los viajes más difíciles nos llevan exactamente donde necesitamos estar.